Bien, cordial saludo a todos. Doy la bienvenida al tercer encuentro que corresponde a los conceptos que tratan sobre límites de funciones en dos variables. Mi nombre es Randy Zabaleta Mesino y en esta oportunidad pues, voy a acompañarlos para identificar algunos ejemplos que nos permitan desarrollar y avanzar en la consolidación de la entrega de la tarea número 1. Entonces, vamos a dar lugar, bueno, a recordar algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para el avance. En primer lugar, estamos a 18 días de finalizar la actividad. La fecha de entrega corresponde hasta el 16 de marzo, o sea que hay tiempo suficiente para desarrollar. Recuerde que estamos en esta etapa de desarrollo de la actividad. Por otro lado, recordarles que aquí están las fuentes que podemos consultar. En este caso de la unidad 1, se hacen sugerencias de los recursos que podemos consultar, en donde se explican, pues dan ejemplos. Estoy observando que hay como una falla en el cargue. Voy a hacer el reporte para que se puedan consultar los textos en línea que están aquí. Este que está aquí sí se puede consultar. Estos son pues un video informativo, son 2 videos que nos van a ayudar mucho. Bueno, asimismo podemos acceder a la guía y de esa manera podemos identificar cuál es la actividad que vamos a desarrollar. En este espacio ya yo la tengo descargada y hoy específicamente nos vamos a concentrar en la revisión. Vamos a tratar de ampliar ahí del ejercicio número 3. Dice límite de funciones de 2 variables. En este apartado, pues lo que nos están solicitando es que consideres el límite correspondiente al literal que se propone, ¿no? Luego que lo identificas, determine la existencia de estos límites conforme al punto en el plano XY se aproxima al origen 0, 0. O sea, todos los límites que vamos a estudiar es qué ocurre cuando me acerco a a 0, 0, el punto 0, 0, para una función de la superficie, que se genera a partir de esa función de 2 variables. Asimismo, mediante el uso de estas transformaciones, en donde se asume que R y θ son 2 coordenadas que ya no son cartesianas, sino que son polares. Vamos a revisar qué conexión tienen esas 2 coordenadas y asumir que X corresponde a R por coseno del ángulo θ y Y asume la transformación de R seno de θ. Analice y justifique la existencia de los límites realizando los siguientes pasos. Se sugiere que exprese cada función en términos de R y θ. Es decir, que debemos usar estas 2 relaciones. Donde aparezca X, voy a escribirlo en términos de R coseno de θ, y donde aparezca Y, R seno de θ. Aquí hay un corregimos que corresponde a Y, o sea, debemos asumirlo como está aquí. Si observan, entonces, para que no haya confusión de que van a considerar X y X, sino es X y Y. ¿Listo? Me confirman si me están escuchando, por favor. Stephanie y Jan. Sí, señor, sí se escucha. Bien, bueno. Entonces, continuando, pues observan que nos consultan, evalúe el límite conforme a cuando R tiende a 0. Entonces vamos ahora a reducir las 2 variables X y en términos de R θ,
lo cual quiere decir que vamos a mirar cómo se comporta la función cuando R asume el valor de 0. Y además de eso dice que si el límite depende del ángulo θ, es decir, si al hacer las sustituciones correspondientes evalúo que R tiende a 0, o sea, reemplazo a R por 0, y observo de que no hay una simplificación, una cancelación evidente, entonces yo puedo contestar esta pregunta. Si el límite que yo establezco depende de valores del ángulo θ, eso lo diremos, o ustedes dentro del análisis lo deben establecer así, y también nos consultan si existe el límite cuando XY tiende al valor 0, 0. Es decir, vamos a revisar teóricamente qué pasa o qué se entiende cuando el límite, o decimos que el límite existe. Entonces, bueno, me anticipo un poco y vamos a usar el mismo criterio cuando nosotros calculábamos un límite de función, de una función de valor real, o sea, que iba de R en E. Para que el límite existiera, nosotros debíamos considerar evaluar los límites laterales, límite por la izquierda y límite por la derecha. En este caso, como ya la función no es de una sola variable, sino de dos variables, voy a cambiar un poquito aquí para entender eso. Bueno, antes de pasar al tablero para comprender cuál es la analogía de la existencia del límite en cuanto a cuando consideramos una función de dos variables, entonces podemos conectar con esto. Entonces, respectivamente, tenemos que están las cinco funciones, ¿sí? Que con la conferencia anterior podemos observarla, podemos visualizarla en GeoGebra, de tal manera que podemos mirar el comportamiento hacia el origen para todos los casos. Entonces, ¿qué fue lo que el profesor director de curso, Andrés Felipe Ramírez, logró hacer la representación y también mirar algunas intersecciones que corresponden a las curvas de nivel que se podían lograr ahí? Bueno, entonces, entendiendo que esta es la naturaleza de las funciones que vamos a evaluar puntualmente cuando R tiende a 0, haciendo las sustituciones y evaluar si el límite hay una dependencia del ángulo en caso de que no haya simplificación y evaluar la existencia del límite, que es lo que corresponde acá. Entonces, en ese sentido, me voy a dirigir a un tablero que tengo por acá para entender a qué se refiere esa pregunta. Ustedes recuerdan que cuando nosotros considerábamos el límite, bueno, si tenemos una función de valor real, o sea que tiene dominio real y rango real, ustedes saben que cuando nosotros hacemos su representación, consideramos valores en el eje X, valores en el eje Y, ¿cierto? Y podemos ahí evaluar el comportamiento o hacer la representación de la función, el trazo de la función. Pero si tengo un valor específico, coloquemos aquí x sub 0, y yo quiero evaluar qué pasa cuando, al considerar un delta lo suficientemente pequeño, me aproxime o me acerque a valores por la derecha de x sub 0 y por la izquierda de x sub 0, entonces ciertamente el valor de la función, voy a borrar aquí un momentico para poner una que sea, que escriba, bueno, si la tenemos así, entonces yo pueda establecer ese valor límite. Recordemos que cuando nosotros queremos establecer límite, cuando x tiende a x sub 0, por ejemplo, de f de x es igual a L, significa que existe, dado un épsilon,
mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que, tal que f de x sub 0, f de x menos L es menor que epsilon, siempre, y recuerden esa definición, siempre que el valor absoluto de x menos x sub 0 sea menor que delta. Para un delta lo suficientemente pequeño. Bueno, eso tiene un sentido que nos va a permitir hacer la analogía o la conexión acá. Es decir, aquí la existencia del epsilon, bueno, dice que es un objeto de radio epsilon tal que cualquier x que yo considere, dice, cualquier x que yo considere cercano a x sub 0 por este lado, ejemplo, la distancia que hay de x a x sub 0, que es esto que está aquí, y acá tenemos la función, que es esta que logramos ver aquí con esta línea. Cada vez que yo me acerque por valores de la izquierda, ¿cierto? Por este caminito que dice, por los valores de la izquierda, cada vez que yo me acerque de este con este a valores que yo quiero evaluar el comportamiento de la función, esta función tiende a este valor L que está aquí. De la misma manera, si nosotros consideramos valores por la derecha, miren que cada vez que me voy acercando un poco más, entonces la función va bajando a este valor L que está aquí, que es el límite que está acá. Pero si lo queremos ver atendiendo la definición de valor absoluto, ¿qué es el valor absoluto? Por ejemplo, es el valor absoluto de f de x menos L. Menos que esto es lo mismo que decir todos los f de x menos L comprendidos entre menos epsilon y epsilon. Esa es una definición clásica. Pero a mí me interesa es mirar el comportamiento de f, hacia dónde se dirige. Entonces, fíjense que esto es lo mismo, si yo quiero quitar a L de aquí, yo sumaría L en todos los espacios de la desigualdad. Mírenlo aquí, mírenlo acá. ¿Qué pasa con el epsilon con el L que está en la mitad? Este me daría 0 y me quedaría que F estaría comprendido entre L menos epsilon y L más epsilon. ¿Ya? Entonces, pero mira lo que dice acá, siempre que esto se cumpla, es decir, que todos los valores x menos x sub 0 menores que este delta, por definición, miren cómo quedaría, son todos los x menos x sub 0 menores que menos delta, menores que delta. Como yo le estoy dando valores aquí, estoy dándole valores a x, entonces, por definición, haciendo la misma analogía, entonces me quedaría todos los valores comprendidos entre x, esperen, aquí, sería menos delta, x comprendido aquí, o sea que me quedaría por este lado, haciendo el mismo razonamiento, acá, me quedaría x comprendido entre qué valores, entre x sub 0 menos delta, porque yo aquí quito este. Entonces, miren acá, cuando delta es lo suficientemente pequeño,
delta positivo, que es el radio que les había dicho acá. Estoy haciendo un repaso. El radio de este intervalo aquí. Este que estoy colocando, vamos a colocarlo de color rojo. Este intervalo tiene un radio delta. Entonces lo que dice acá es esto. Dice, si delta tiende a 0, o sea, es un radio bastante pequeño, esto tiende a ¿qué? A 0 y esto tiende a 0. Es decir, me quedaría x comprendido entre x sub 0 y x sub 0. Pero fíjense que yo tengo que comprender que debo tomar dos caminos. En este caso, el camino son valores por la izquierda y valores de x por la derecha. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Si eso ocurre, entonces cuando epsilon tiende a 0, ¿qué pasa con f? F para valores pequeños de delta, esto tiende a 0, esto tiende a 0, o sea que f quedaría comprendido entre L y L, o sea que definitivamente el límite por esos dos caminos corresponde a L. Esa definición es un poquito complicada, pero la idea es ¿cómo comprendo yo si estamos hablando de una función en dos variables que son las que vamos a desarrollar hoy? Entonces acá, ¿cuándo existe el límite? El límite de una función de valor real de R en R, ¿cierto? Dice que el límite cuando X tiende a un valor A cualquiera es igual a L. Dice que existe, ¿quién me recuerda? Sí que, si se cumple, que se cumple ¿qué? Límite cuando me acerco a por la derecha de esa función es igual al límite cuando me acerco a por valores X a la izquierda de A. Entonces, si estos dos límites coinciden, entonces en este caso yo digo que el límite existe. Palabras más, palabras menos. Si yo aquí tengo A y hago el intervalo de radio delta, considero valores por la derecha, que es esto, es un camino. O sea, me voy a mover por todos los valores X que están aquí hasta acercarme a A. Y lo mismo, valores por la izquierda de A, no es A menos, sino que son valores menores que A. O sea, voy a tomar este otro camino, todos los punticos cerquita de A. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo esta función? La función z igual a f de x, y. ¿Qué está pasando con esta función? Esta función z es una función que va de R2, ya ustedes vieron álgebra lineal, ¿cierto? De R2 a R. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener aquí, por ejemplo, esta función, por decir algo. Entonces, esta función ya no va de R en R, ¿cierto? De R en R, yo tomaba un valorcito aquí y ese valor me lo proyectaba acá en este. Ahora no. Ahora el comportamiento es diferente. Va de R2, quiere decir que debo asumir un valor XY y que ese valor, cuando yo lo represento acá, miren que me da solo un valor en Z, en el eje Z. Y si tomamos este ejemplo, entonces yo evalúo esos dos valores XY sobre la función y pongo pues la relación que me digan, ¿no? En este caso es X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo evalúo el comportamiento de la función cuando me acerco a 0, 0? En este caso, me están diciendo esto, o sea, calcula o establece el límite. Ya no es una sola variable como lo teníamos acá, ¿sí recuerdo? Que era límite cuando X, o sea, un solo valor. O sea, estamos hablando aquí de esto. Ahora no. Ahora que tenemos, miren el dominio. Si es R2, entonces tenemos una función de R
cruz R, que es el plano, o sea, cualquier valor aquí, XY, que yo asumo, y ese valor cae en R, es decir, tengo otro eje aquí, que es el eje real, colocamos el 0, este puntico que está aquí sería el valor 0,0, y yo tengo que evaluar qué pasa cuando cualquier punto, vamos a tomar un dominio regular cualquiera, esta es la región, el dominio. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo acercarme a 0, 0 a través de una línea. Pero también puedo tomar una curva. Por ejemplo, x cuadrado que contenga este punto. Y entonces, fíjense, yo puedo llegar de este punto recorriendo, aquí me pasé, recorriendo aquí. Esto puede ser un camino posible que sería la recta y igual a x, o puede ser lo mismo que decir x menos y igual a 0. ¿Por qué x menos y igual a 0? Porque yo paso el y estaría restando, pasa a este lado posible, a sumar. Entonces, esta recta que está aquí es la que yo estoy dibujando, que corresponde a este camino. ¿Ya? Y en este caso, el intervalo que ustedes tenían acá, que era un intervalo abierto, ya no es un intervalo abierto, ahora es un disco. Entonces yo puedo coger un disco, voy a ponerlo más pequeño, ya no es de radio, ¿radio qué? Ya no es de radio delta, sino que va a ser de radio, ahora van a mirar la definición. Vamos a ponerlo con centro en 0, 0. Entonces me quedaría así, yo puedo tomar un disquito y considerar todos los valores x, y. Aquí hay uno, aquí hay otro, ¿sí? Todos los valores que tú consideres dentro que te acerquen a 0, 0. Entonces, en este caso era sencillo porque uno solamente evaluaba dos caminos, el por la derecha a más y por la izquierda a menos, a menos. Pero acá, ¿de qué manera yo puedo conectar x, y con 0, 0? Entonces yo les puse dos ejemplos. Les puse esta recta que estaría bajando por aquí, mírenla aquí, o si yo asumo y igual a x cuadrado, por ejemplo, que sería esta que voy a colocar aquí en magenta. Ustedes saben que x cuadrado es así, ¿cierto? Pero si estoy aquí, ¿cómo llego a 0, 0? O sea, 0, 0 sería el punto del origen, el valor 0,0. Entonces, en este caso, el límite existiría si por cualquier camino, o sea, si yo utilizo o utilizo cualquier curva, ¿sí? Yo me da el mismo valor L, el mismo valor del límite. Entonces acá en teoría lo que nos están pidiendo es esto, calcula el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función f de xy, a ver qué valor nos da. Entonces hay dos tareas. Una tarea es establecer el límite y otra tarea es probar la existencia. ¿Ya? Bueno, esto es lo que corresponde a la teoría. Ya en lo práctico, pues ya nos están dando la instrucción correspondiente. En este caso, lo de las coordenadas polares ya lo explico, que es simplemente hacer la sustitución y que se entiende. Pero cuando yo digo que acá hablamos de un intervalo abierto, se tenía un radio delta, en donde los límites superiores eran a más delta, y aquí sería ¿qué? A menos delta. O sea, que serían los extremos estos que estoy aquí rayando con negro. Tenía que tomar. Pero acá, ya al no ser un intervalo abierto, tiene que ser un disco. Entonces, mire, cualquier punto que llegue aquí tiene un radio R. Vamos a poner un radio R. Ese radio
para a este punto XY cualquiera que esté sobre eso, fíjense que X iría aquí y Y iría ¿dónde? Acá en el eje Y. ¿Cierto? Si hablamos de este. Y este radio se mantendría fijo. Pero fíjense que ustedes aquí, ¿cómo establecen este radio? Tendría que aplicar Pitágoras. Aquí se forma un ángulo θ. Y entonces yo puedo escribir XY. No sé si lo escribo un poquito más abajo para que se observe bien el tema de las coordenadas polares. Por ejemplo, si aquí estamos hablando del dominio, acuérdense que un valor cualquiera XY aquí, habíamos asumido este. Su imagen va a caer en un valor acá, un valor Z que está aquí, que va a depender de estos dos valores XY que estoy tomando de acá. Esas son las funciones que estamos estudiando nosotros. Es decir, si nosotros imaginamos aquí un punto aquí, XY, este puntico, cuando yo lo reemplazo en esta función X cuadrado más Y cuadrado, si por ejemplo aquí es por ejemplo menos 3 y aquí es menos 1, yo reemplazo menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, aquí me daría ¿cuánto? Me daría 9 por un lado, 3 por 3, 9, y por el otro me daría ¿cuánto? 1, o sea que me daría 10. Este punto se le proyectaría una altura, o sea, una altura de 10 unidades. Y al final, o sea, me daría un 10 por acá. Si cojo este valor, aquí me manda un 10. Es como una altura. Es como si yo tuviese esta región aquí. Aquí tengo el punto que estoy hablando que tiene dos valores, uno en X, otro en Y, y tiene una altura que se proyecta de ¿cuántas unidades? 10 unidades. Y así cada punto que está aquí va a tener una proyección de la altura, que es lo que al final genera una superficie. Ya eso se lo explicó el profesor. Ya, eso es lo que estamos estudiando. Entonces ya sabemos que si yo tengo un disco, ya no es un intervalo abierto, vamos a poner aquí, yo quiero hacerlo en 0, 0, con centro en 0, 0, ¿qué pasaría? Si es una circunferencia sería de radio R, y cualquier punto que está aquí, vamos a tomar un arbitrario sobre esto, X, Y, ¿qué pasaría? Aquí proyecto la X, acá proyecto la Y, y aquí se forma un ángulo θ, ¿cierto? Pero si aplicamos Pitágoras, miren que se proyecta aquí un triángulo rectángulo, entonces me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R cuadrado. ¿Cómo yo puedo reescribir X? X también la puedo escribir como, si aplico una razón trigonométrica, ¿qué me daría? X aquí, a ver, si lo relaciono con X, R que es el radio, este es Y, lado opuesto al ángulo θ. Este es X, lado adyacente me quedaría, si yo aplico el coseno de θ, me daría X, que es el lado adyacente, sobre la hipotenusa, que es el radio. Entonces me quedaría X sobre R. Por eso, aquí me quedaría que X va a ser igual a ¿qué? Como R está dividiendo, pasaría a multiplicar y queda multiplicando el coseno del ángulo θ. Análogamente, si aplico el seno de θ, ¿qué pasa? El seno sería el cociente entre el lado que opuesto al ángulo, ¿sí? Que sería Y, o sea, este Y que está aquí, que es el mismo Y que está acá, dividido la hipotenusa, que es R. Y así mismo me queda que Y va a ser igual a R multiplicado por seno del ángulo θ. Entonces aquí, de aquí que están saliendo esas, eh, esas relaciones que relacionan un valor en coordenadas polares que solamente referencia el ángulo y el radio. Es decir, que cada vez que yo rote aquí,
el ángulo va cambiando, pero el radio se va manteniendo y también podemos tener curvas caracterizadas de esa manera. Entonces, eso es lo que corresponde a, bueno, IR va a ser el radio, en este caso, por esa razón, miren lo que pasa aquí. ¿Por qué yo aplico Pitágoras? Bueno, entonces me va a quedar aquí, si aplico raíz cuadrada en ambos lados, me queda que X cuadrado desde hace rato no se escuchó nada. Aló. No, señor, ahora sí se escucha. Pero y al final, como por la raíz cuadrada que están sacando una raíz. Ahí fue que no se escuchó. Lo demás sí se escuchó. Sí. Ah, bueno, entonces les decía que, bueno, ahora vamos a mirar ya puntualmente. Ya lo que revisamos ahí corresponde a la definición, los conceptos principales de cómo se comprenderá los límites de una función en dos variables en comparación a los límites de una función de una sola variable. Concreto, ¿cuándo existe el límite en una función de una variable? Cuando el límite por la derecha o por la izquierda, o sea, hay dos caminos nada más. Al evaluar el límite, me da el mismo resultado, o sea, me da el mismo L. Pero en una función de dos variables yo puedo tomar cualquier camino y eso lo puedo hacer a través de una recta, una curva, ¿sí? O una curva cualquiera y a través de eso acercarme al punto que yo quiero evaluar. Entonces, en ese sentido, pues ya nosotros reconocemos que es una función de dos variables, una relación que asigna a cada par de valores reales x, y, un número único z, que fue lo que les traté de explicar, y el dominio va a ser un plano, y ese valor en el plano pues va a determinar dos valores que siempre vamos a considerar para evaluarlo en la función que se dé, y nos va a dar un valor real z, ¿ya? Y eso me va a generar, es como yo tomar un punto en el plano y proyectar una altura. Y cada puntico tiene una altura, eso me va a generar a mí una sabanita o una superficie, que es lo que se explica aquí. En el dominio, entonces, será un subconjunto de R2, un subconjunto que era más o menos la región que yo dibujé de rosado,
etcétera, etcétera. Y el rango van a ser todos los valores que caen en R que determinan la función. Bien, entonces fíjense que aquí tenemos un ejemplo, yo solo caractericé, el dominio sería todos los pares XY, y el rango van a ser todos los, porque recuerden que toda cantidad elevada al cuadrado siempre va a dar una cantidad positiva en los reales. Entonces, la suma de 2 cuadrados siempre va a ser una cantidad que va a ser, si estos son 0, pues el 0 se puede determinar, pero siempre que X tome un valor, ya sea positivo o negativo, siempre va a dar positivo, entonces por eso el rango siempre va a ser una superficie o una cantidad positiva. Las funciones que ustedes observan aquí, que son las que vamos a estudiar, estas van a tener un dominio restringido. Pueden asumir o se les puede considerar cualquier valor a x, y, excepto el 0, 0, porque recuerden que si yo evalúo x en 0 y y en 0, me quedaría una división de 0. Y ustedes saben que la división de 0 no es posible. Por eso el dominio sería todo el conjunto R2 sacando el punto 0, 0. Bien. También podemos tener funciones que dependan de los valores x, y, pero que estén encapsulados en un seno, en un coseno, en una tangente, en un logaritmo. Bien, siempre que hayan dos variables, hacemos referencia a esas superficies que se pueden determinar ahí y pueden determinar el dominio. Entonces, las que vamos a estudiar puntualmente son de esta naturaleza, porque vamos a evaluar qué ocurre cuando yo me acerco a 0, 0. Bueno, ya ahí entendiendo un poco de eso, miren que yo traté de adelantarme un poco a la definición. Si yo considero que se entiende por el límite cuando x, y tiende a un par de valores a, b, de una función de dos variables y me dé un valor específico L. Era más o menos la analogía que yo les escribí al inicio. Para cada epsilon mayor que 0 debe existir un delta. Pero ese delta, que es el R que yo le puse en el tablero, determina es la distancia de ese punto, de punto A, B, al punto XY. Y siempre tiene que ser alrededor de ese disco. Acuérdense, si es un disco, es una circunferencia que va a estar determinada por el radio. Entonces, el radio R que yo utilicé allá es el delta que acá están utilizando. Y fíjense que hacen la diferencia, que cada vez que la diferencia de este con este sea pequeño, cuando el epsilon tiende a 0, me voy a acercar a él. Es exactamente la misma definición, pero que operativamente, bueno, esto se comprende y se dirá que existe cuando consideramos cualquier camino. Entonces yo les decía, bueno, si este círculo que está aquí determina ese intervalo abierto, por así decirlo, entonces cualquier punto que yo considere de aquí, dentro de este dominio, y este de radio R de 0 a 0 a este punto es de radio R. A ver, este es 0, 0. Y yo cojo cualquier punto aquí, X, Y, entonces este valor aquí con este valor acá, la distancia que hay de aquí a aquí, si es delta, yo le había colocado R, va a ocurrir lo mismo acá, va a ocurrir lo mismo acá, va a ocurrir lo mismo acá, ¿sí? Ese es el intervalo, para entender. Y acá fíjense que estamos hablando del épsilon, el menos épsilon, y este es el valor L. Es más o menos la analogía que se explicó con el intervalo abierto, es la misma que se hace con la definición nueva. Voy a borrar esto para que no... Bueno. Ahora, realmente me interesa evaluar cómo lo hacemos, ¿no? Miren que, bueno, aquí dice, el límite de una función de dos variables se refiere al valor que se aproxima a f de x, y, cuando un par de valores x, y se acerca a un punto específico a, b. Recuerden que el a, b de nosotros va a ser el valor 0, 0. Decimos que el límite es
un número L si al acercarnos a B desde diferentes caminos, en una función de una sola variable o de valor real, ¿cuáles eran los dos caminos que se consideraban? Uno por qué, por la derecha y el otro por la izquierda. Entonces acá, como se tiene esto, yo puedo acercarme a un valor específico, nosotros en este caso 0,0, yo puedo coger aquí este camino, cualquier camino, y debo asegurarme que por cualquier camino me dé el mismo valor L. Eso es lo que está diciendo aquí. En otras palabras, si independientemente de la ruta que tomemos, el resultado se acerca al mismo número, podemos afirmar que el límite en ese punto es L. Diferentes caminos hacia el límite. Análisis del límite a lo largo de diferentes caminos. Si el límite es diferente dependiendo del camino por el cual nos acercamos a B, podemos concluir que el límite que no existe. O sea, siempre debemos asegurar. Si yo encuentro un camino que me da un resultado y considero otro camino y me da otro resultado, ya yo inmediatamente puedo decir que el límite no existe. Entonces, por ejemplo, miren acá. Tenemos esta función. Entonces, si yo cojo a lo largo de y igual 0, ¿qué significa y igual 0? Miren acá, tengo el plano XY, ¿sí? Entonces, este es el eje Y. Disculpen ahí que se mueve un poco por el mouse. Este es el eje Y, este es el eje X. Y vamos al punto 0,0, que es el que queremos evaluar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el camino? Entonces, yo tengo un punto XY, X, Y. Y voy a tomar el camino Y igual a 0. Es decir, que voy a moverme. ¿Dónde está Y igual 0? Y es este. Entonces, Y igual 0 es todo esto. O sea, voy a darle valores a X queda variando. Y Y siempre queda en 0. Es decir, si cojo el camino Y igual 1, por ejemplo, ¿qué pasa? Estaremos hablando aquí, Y igual 1 es una recta paralela al eje X. Entonces, si Y igual 1, entonces tendría que coger aquí este 1 con un X de acá. Este 1 con un X de acá. Pero Y igual 0, estamos hablando que voy a coger todo el eje X. Voy a borrar aquí. Eso es lo que quiere decir. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que hacemos? Donde está la X, la Y, perdón, la reemplazo por 0. Aquí me quedaría ¿qué? 0. Aquí me quedaría ¿qué? 0. Por X me quedaría 0. Entonces, fíjense, cuando yo evalúo el punto XY, lo que hago es evaluar Y igual a 0. Y lo que pasa aquí es que la función me da 0. ¿Está claro eso? Y cuando hablamos del camino Y igual 0, es que en el plano Y igual 0 es el mismo eje X. Y entonces aquí quedaría, es como si tú considerara este camino. Eso. Ok. Bueno, si considero Y igual X, vamos a dibujar el plano. Voy a ponerlo en azul. Si yo dibujo el plano y el punto hacia donde yo me dirijo es 0,0, que es el que vamos a estudiar.
A ver, y igual a x es la función y igual a x. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando x vale 0, vale 0. Cuando vale 1, vale 1. Cuando vale 2, vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Entonces, fíjense que lo que está ocurriendo aquí es que es este caminito que estamos tomando. Aquí se me está rodando un poquito por el contacto del mouse. Pero realmente es esta línea. Santo. Es esa línea. Entonces, esa línea que colocamos ahí, palabras más, palabras menos, yo lo que hice fue, como y es igual a x, entonces reemplazo la y por x, donde está la y la pongo por x y me va a quedar f de xx. O sea que donde está la y la reemplazo por x. ¿Qué me quedaría? X, como aquí tengo y, la voy a cambiar por x, me quedaría x. Acá me quedaría x cuadrado. Voy a escribir eso bien. Bueno, entonces quedaría f de xx quedaría x Dios. Bueno, voy a hacerlo. Bueno, donde está la x la reemplazo, donde está la y la reemplazo por x. Entonces aquí me quedaría x por x, ¿cierto? Dividido x cuadrado. Y entonces este y me quedaría, como lo voy a reemplazar por x, me quedaría x cuadrado. Ya, entonces arriba tendría x a la 2 y abajo tendría x a la 2 por x a la 2. O sea, más x a la 2 serían 2x a la 2. Entonces, como aquí hay un 1 invisible, simplifico esto y me queda un medio. ¿Ya? De ahí es que sale. Entonces, entendido eso, lo de las coordenadas polares que ya les expliqué, R corresponde a la distancia desde el origen a un punto. Obviamente estamos hablando de una circunferencia que corresponde al disco y eso está determinado por un triángulo rectángulo, que fue lo que yo les expliqué al inicio. Y van a tener estos dos parámetros, R, que corresponde a la distancia, y θ, que corresponde al ángulo que se forma con el eje de las X, y el radio que está ahí. Entonces yo puedo tener flores, un poco de representaciones a través de curvas que dependen de estos dos parámetros. Entonces, cuando nosotros hacemos la transformación, yo les dije que si aplicábamos el seno y el coseno, podíamos reemplazar la x por r coseno y la y por r seno, ¿ya? Que eso nos lo pide la guía. Entonces, cuando vamos a calcular el límite, nos están pidiendo, hombre, reemplace la x por r coseno y la y por r seno. Luego de eso, simplifica los valores y toda la función va a quedar en términos de r y θ. Luego de eso, vamos a evaluar qué pasa cuando la función r tiende a 0.
y no vamos a tocar a teta. Y luego vamos a mirar diferentes caminos, si dependen del ángulo o no existe definitivamente cuando nosotros hacemos la evaluación de R en eso. Entonces, miremos el ejemplo aquí. En este ejemplo, observen que nos están solicitando evaluar qué pasa cuando XY se acerca a 0, o sea, de esta función, que son muy parecidas a las que ya ustedes tienen. Entonces, si vamos a hacer la primera parte que dicen, reemplace el valor de R, ya ustedes saben que esta es la relación principal, que es la ecuación de una circunferencia. Por eso queda x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que salió de lo que yo les escribí en el tablero. ¿Qué observamos aquí? Que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, y quedó aquí. Lo otro, de la misma manera, x cuadrado más y cuadrado sería r acá. Y fíjense que queda esto. O sea, cuando ya yo reemplazo XY, yo lo reemplacé por R, entonces observen que quedaría esta función. Y cuando ya yo evalúo R, lo reemplazo por 0, me quedaría 0 al cuadrado aquí, más 1, me queda 0 dividido 1, y esto me da 0. Entonces el límite aquí sencillamente es 0. ¿Ya? Entonces, si se obtienen diferentes caminos, diferentes límites, dependiendo de teta, el límite no existiría. Lo que le había dicho, este método es especialmente útil para funciones que son simétricas respecto al origen, ya que las coordenadas polares simplifican la evaluación. Entonces, miremos otro ejemplo. Este ejemplo, lo que sí vamos a hacer directamente es usar esta relación. Entonces, donde está la X, yo voy a reemplazar por R coseno, y por donde está la Y, reemplazo por R seno. Entonces, mire, aquí está X, me quedaría R coseno. Aquí lo coloco. Luego, Y la reemplazo por R seno. Aquí la coloco. De la misma manera, lo hago en X cuadrado, me quedaría R coseno elevado al cuadrado, véanlo aquí, más R seno, que es el valor que se reemplaza en Y, me queda al cuadrado, y opero. Aquí aplico distributivo, aquí queda R por R cuadrado, coseno de teta por seno de teta, aquí lo observamos. Asimismo, tenemos R por R cuadrado. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Aquí, como esto está al cuadrado también, me queda R por R cuadrado, y seno por seno, seno cuadrado. Pero como en ambos casos me queda R cuadrado y R cuadrado, yo lo simplifico aquí. Y observen aquí que al factorizarlo, perdón, aquí, porque aquí queda R cuadrado y R cuadrado, lo saco aquí, se simplifica con este. Entonces, realmente la función que depende de R y teta, se simplificó aquí R, esto se cancelaría y me quedaría solamente coseno seno y coseno cuadrado más seno cuadrado. Pero hay una identidad trigonométrica que me dice que es coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. O sea, que quiere decir que al simplificar estos dos y a reemplazar esto por 1, realmente me va a quedar esto que está aquí. Entonces, cuando yo evalúo R tiende a 0, aquí R se desapareció. Entonces, como R se desaparece, la solución depende de quién, de valores de teta. A diferencia de acá, en el ejemplo anterior, cuando yo evalué R en 0, aquí me dio 0, aquí me dio 0 más 1, pude establecer el límite. Pero acá, R se desapareció y no depende de valores de R, sino de teta.
O sea que aquí el límite está... quiere decir que hay que evaluar para la dependencia de T. ¿Ya? Entonces, en el caso de ustedes, a ver, aquí, ¿qué es lo primero que le están diciendo? Reemplace esto donde esté la X, esto donde esté la Y. O sea, aquí reemplaza y va a hacer el proceso de simplificar y dejar todo dependiendo de R cuando R asuma un valor de 0. Aquí está, luego que lo pusimos aquí. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Y lo segundo, la existencia del límite es evaluando los diferentes caminos. ¿Ya? Los diferentes caminos que es específicamente tratar, ya me voy acá, a aquí. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo? Aquí yo les mostré el ejemplo de los caminos. Y aquí, esto. Ustedes pueden asumir y igual 0, x igual 0, y igual x, y mirar qué pasa. ¿Qué pasa? Entonces, fíjense, en este caso, ustedes si ven aquí en mi mouse, en ese momento, aquí. En este caso, fíjense que cuando yo evalúo los diferentes caminos, aquí simplemente lo que hice fue reemplazar y0, me dio 0. Y aquí y lo reemplacé por X, donde estaba la X, la Y la reemplacé por X y me dio fue un medio. Entonces aquí yo me di cuenta que cuando yo evalúo, considerando este camino y este camino que fue el que yo les dibujé, para que quede eso claro ahí, cuando uno hace esto y quiero acercarme quiero acercarme. En este caso, los resultados que se observan aquí son diferentes. Entonces, cuando observo dos resultados diferentes, al evaluar, por ejemplo, usted puede coger y igual 0, puede coger lo mismo, o puede coger, por ejemplo, y igual a x cuadrado, si quiere, que es la curvita que yo le di. En este caso, por ejemplo, y igual 0, como el eje y está aquí, ¿cierto? El 0 está aquí, estamos hablando de que el camino que están hablando aquí, este, es todo esto, o sea, que son valores que se van a variar X y me voy a mover para acá y me voy a mover para acá. ¿Está claro eso? Ahora, Y igual X, estamos hablando de este otro camino, esta línea. Estas no que están aquí, no, sino la que está aquí, ahí. Y si hablamos de X cuadrado, entonces estamos hablando que este otro camino sería este, la parábola X a la 2. En este caso puedo coger este pedazo, puedo coger este pedazo. Pero ¿en qué consiste, por ejemplo, este otro camino que le estoy sugiriendo? Si hablamos aquí, aquí me quedaría, y la reemplazo por x cuadrado, me quedaría x por x a la 2, ¿cierto? Reemplazando aquí. Entonces, en el denominador me quedaría x a la 2 más y a la 2. Pero y a la 2 es que yo coja este y, lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Y si elevo al cuadrado esto, también debe ir al cuadrado. O sea, me quedaría x a la 2 elevado a la 2. ¿Está observando?
O sea, me quedaría x a la ¿qué? X a la 4. O sea, aquí me quedaría x a la 4. ¿Ya? Entonces, aquí me quedaría, disculpen que voy a escribir aquí arribita, me quedaría aquí abajito, x por x a la 2 me quedaría x a la 3, ¿cierto? Dividido x a la 2 más x a la 4. Pregunta, ¿qué puedo hacer aquí para simplificar esta expresión? Puedo sacar x cuadrado, puedo sacar un x cuadrado de aquí y puedo sacar un x cuadrado de aquí. O sea que me quedaría x cuadrado por x arriba, ¿cierto? Y aquí me quedaría x cuadrado que multiplica a 1 más x cuadrado. ¿Estamos observando? Entonces se simplifica este x cuadrado con este x cuadrado y si x tiende a 0, por ejemplo, vamos a llegar a 0. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué observan ustedes por este camino? Que al evaluar aquí, esto me daría 0 y aquí me daría 0. 1 más 0 me daría 1 en el denominador. Y arriba me quedaría 0, 0. Y esto me daría 0, o sea que el límite me daría 0. Tomando este camino. Entonces aquí tiene y igual 0, y igual x, y igual a x cuadrado, cualquier camino, pero fíjense que en este camino, x a la 2 y el camino y igual 0, el límite me da, o la función toma el valor de 0. Pero si yo tomo el camino y igual a x, me da un medio, lo cual quiere decir que esto me está diciendo que el límite no existe. ¿Ya? Entonces, cuando estemos hablando de en la guía nos pida evalúe la existencia del límite, lo que tienes que hacer es considerar los diferentes caminos. Este es uno, este es otro, y igual a x cuadrado. Eso es lo que hay que evaluar. Y si en todos los casos tú observas que hay un valor diferente al otro, entonces la conclusión es que el límite no existe. Y cuando vas a hacer la primera parte del ejercicio, lo que te están diciendo es reemplaza estas dos relaciones, R coseno y R seno, en donde aparezca XY. ¿En dónde lo vas a hacer? En la función. Cuando lo hagas ahí, llevas estos pasos, que ya lo hicimos, que es más o menos la manera de establecer. En este caso, reemplaza XY y observen si los valores se pueden establecer. En este caso, en el ejemplo nos dio el límite 0, haciendo R igual 0, que es lo que pide el ejercicio. Pero en el otro caso, puede ocurrir que al simplificar R, la solución del límite va a depender de los valores que yo le asigne al ángulo. Si el ángulo es por decir, 0, el coseno de 0 me da 1 y el seno de 0 me da 0. O sea que el límite aquí es 0. Pero si el ángulo es 90 grados, ¿qué pasa? Seno de 90 me da 1 y coseno de 90 me da 0, me da el mismo resultado. O sea que, y si es 45 grados, pi cuartos, ¿ya? Entonces, aquí la solución del límite va a depender de teta, que es el otro análisis de la pregunta. El límite depende del ángulo teta. En el ejemplo que le estoy dando, sí. ¿Ya? Y bueno, aquí les tengo o sea, exploré un video, si se quiere ver, si se quiere ver cómo estudiar el límite de manera gráfica,
pueden revisar, les puedo compartir ese video ilustrativo. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran preguntar. ¿Los escucho? Sí, son 3 cosas que hay que hacer puntualmente. Evaluar R cuando tiende a 0. Evaluar si el límite va a depender de los ángulos, del ángulo θ. Y el otro es considerar 2, 3 caminos y evaluar si en realidad existe o no el límite. Entonces, si no hay preguntas, no sé, cuéntenme. ¿Todo claro? Todo claro. Bueno, entonces ese es el proceso, el paso a paso para el segundo ejercicio. El tercer ejercicio, perdón. Entonces, bueno, agradecerle a Jan, a Stephanie, Profe, a preguntica, Einer. sube video, qué pena, es que yo estoy trabajando, entonces la verdad me perdí varios pedazos de la explicación. No, Estoy como en tranquilo, un lado y otro. ya lo subimos y Alex, yo sí, creo que porque por me va a tocar tarde. volverlo a ver, porque sí entendí unas partes, pero después me perdí otros 15 minutos, entonces así pues no tengo todo. Vale, vale, entonces, no, agradecerles a todos por la asistencia y una vez lo subamos, le Listo, profe, hacemos muchas gracias. Disculpe, los enlaces profe, por acá. en la grabación de las otras clases, revisando mi archivo y no aparece. Bueno, ya se las comparto por aquí mismo porque ya fueron compartidas, ya se las digo de uno. Ya se las comparto. Así es. Ok. Sí, el profe ya las fueron compartidas, pero ya se las doy de una por aquí. Igual ya las tienen en los foros, ya les muestro enseguida. Yo se los comparto aquí en la reunión. Ahora se me perdió la reunión. Sí, es que como estoy desde el celular, se me es más fácil de pronto ver Epa, nuevamente la grabación. sí, sí, claro que sí. Entonces, ahí lo acabo de compartir. Esta es el ejercicio 2 que se compartió. Se compartió. A esa es la que hace referencia, ¿cierto? Sí, profe, esa es la que... Bueno, y el ejercicio 1 ya se lo comparto. También para que lo tengan ahí. Y este se va a cargar y se lo comparto también. Igual en los foros ya están todos. Estoy pendiente de retroalimentar a los que han avanzado. Entonces, y algunos le he escrito por el team. Bueno, entonces no siendo más, les agradezco pues la asistencia y les deseo una feliz noche para todos. Listo, profe, gracias. Bien.